demás, pero bueno, los veíamos tiempos desde están la corriendo, Patagonia no son y muy veíamos en la buenos Argentina en cuanto a las noticias de lo que es cómo se la sancionaba relación una del ley Congreso y el Gobierno Nacional con Neuquén. que fue Vos como diputado la de Neuquén te denominada toca estar ahí superpoderes. junto con los otros 4 diputados de la provincia. Una Me ley imagino que todos que defendiendo la provincia, leyéndola eso después lo estaremos charlando un poquitito con vos, tenía más de pero 30 contanos un poquitito, artículos hoy sacaste un que comunicado de invadían prensa, hoy salió un competencias comunicado de prensa propias donde hablabas un poquitito del avance del de Congreso Nacional. sobre Insisto, todo el presidente del bloque 20 de de la Libertad diciembre Avanza sobre algunos temas del año relacionados con la provincia. 2019, gobierno Bueno, que en realidad a finalizó mí no me el sorprende 10 de diciembre que del una persona que vive 2023. a 1200 kilómetros de la capital neuquina o Este que gobierno, vive a si 1600 bien es kilómetros de de Villa, distinto signo político, venga y opine sobre está cuestiones que comenzando desconoce. exactamente de la misma Él manera. es diputado nacional por la Ciudad Por Autónoma de eso Buenos cuando Aires. Y uno esto lo desde el quiero decir interior claramente, ve, Gustavo, porque cuando hay que uno tener desde en cuenta lo Neuquén siguiente. ve, cuando uno desde la Y Patagonia esto no es ve un invento esa o un grieta análisis nacional subjetivo desde el punto de vista y se institucional, sino es escuchan absolutamente discursos objetivo. Sí. Los diputados nacionales tribunescos tienen una de un lado y del representación de otro, origen. Sí. unos gritan y La los otros representación en el responden, Congreso Nacional de esos uno 257 dice, bueno, diputados ¿dónde es quedamos las absolutamente provincias federal. argentinas? Y este es un concepto Provincias como constitucional. Neuquén, provincias de la Neuquén Patagonia, tiene 5 provincias del diputados norte, del nacionales, centro de la con lo cual provincia, es de la inexplicable Argentina, de la que Pampa diputados que húmeda, representan a los que neuquinos y producimos neuquinas, por y ejemplo, que le hayan votado aportamos a tanto a la favor de Argentina. eliminar los Y que muchas fideicomisos veces en esa que tienen grieta que ver, vemos por que ejemplo, con la quedamos zona de fría en la lado. tarifa de gas. Sí. Porque ese es un derecho que tenemos los Así es patagónicos que por producir quiero entre, decirle, y con entre todo el 65 y respeto 70% al del gas del país, oficialismo, el con todo respeto 50% del petróleo, el al presidente de la 25% de la energía Nación, eléctrica, con lo cual que cuando aquí las se trata de polemizar desprolijidades, sobre los las fideicomisos diciendo que son desautorizaciones por cajas negras de la Twitter política, a funcionarios eso que vienen es al Congreso, primero una falacia un del gobierno nacional, DNU que porque se en realidad lo que están arroga buscando facultades es propias del construir un nuevo Consejo, relato del Congreso sobre Nacional. una grieta que le ha hecho tanto daño al país, ¿no? Está claro que el presidente Milei no recibió un país en las mejores condiciones, recibió un país con más de 200% de inflación, 50% de pobreza, ha recibido un país con déficit fiscal, con una macroeconomía devastada, con lo cual eso naturalmente no podemos adjudicárselo a él. Sí, yo creo que vienen cometiendo errores en estos 2 meses, casi 3 ya de gestión que llevan, porque chocaron en el DNU contra la justicia. Sí. El Poder Judicial ha dicho que el capítulo laboral, por ejemplo, del DNU es inconstitucional. Por otro lado, chocaron la ley ómnibus contra el Congreso. No nos olvidemos que en lo que hace a zonas frías, y concretamente el artículo 4, inciso H, que fue votado de manera negativa por 145 diputados contra 105. Entre ellos votó, por ejemplo, la diputada Píparo en favor de lo que nosotros proponíamos, que era eliminar ese inciso del artículo 4, y todos Claro. sabemos que Carolina Píparo fue candidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires del actual presidente Milei, o sea, de la Libertad Avanza, con lo cual tan equivocados no estábamos evidentemente en el planteo que estábamos haciendo. Entonces, teniendo en cuenta esto, que además están chocando el federalismo contra los gobernadores, están chocando el ajuste contra la gente, aquí lo que hay que decir es que nosotros tenemos que buscar el diálogo como mecanismo de resolución de los problemas que tiene hoy la Argentina, y no enfrascarnos en peleas tuiteras que lo único que hacen es retroceder y no avanzar sobre el problema que hoy tenemos, que es una situación económica muy compleja, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, yo te estaba escuchando y digo, queda muy poco margen, parece, por lo menos lo que se percibe, de poder avanzar en reformas razonables. Parece como que fuera la jugada fuera todo o nada, a romper o... Uno no lo termina de entender. La verdad que aprovechando de poder tenerte a vos, que estuviste en el salón, que estuviste en la sala mientras se discutía, la sensación que vos tenías era la misma que teníamos nosotros viéndolo por televisión, como que no había forma de discutir la razonabilidad de algunas propuestas. Por ejemplo, que en la Patagonia, donde hay temperaturas de 10 grados bajo cero, obviamente que el consumo de gas y energía es muchísimo mayor que en zonas como, por ejemplo, no sé, Formosa. ¿No hay manera de poder discutir eso en forma razonable en el Congreso? Exactamente la misma sensación que se veía por las imágenes y las entrevistas telefónicas o
o en los diarios digitales, Sí. es lo que se vivió. Desinteligencia de manera permanente, impericia, falta de estudio de los temas, Sí. porque esto es muy sencillo. Mira, yo te lo explico. Nosotros, y en el caso particular del diputado nacional Osvaldo Giancafilo por Neuquén, yo acompañé en general la ley Sí. Bases, la denominada ley ómnibus, porque considero que hay una emergencia económica en el país. Nadie la puede negar. O sea, ninguno de nosotros y la clase política en general no la puede negar. Por otro lado, artículo número 1, la declaración de la emergencia, la voté a favor. Facultades en el artículo 2, extraordinarias para el presidente de la Nación, también las voté a favor. Artículo 3, también lo voté a favor. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con lo que pasó el 19 de diciembre o el 20 de diciembre del 2019, perdón. En el 2019, al expresidente Alberto Fernández se le votaron facultades extraordinarias, lo que vos te recordás que se llamaron superpoderes. Sí. Bueno, allí había 84 artículos que eran facultades propias del Congreso. O sea que nadie puede aquí, de los que son parte de la grieta, sonrojarse o sorprenderse porque desde el Congreso se trata una ley que le da facultades al presidente de la Nación para que pueda atender, en este caso, la grave situación económica que tiene el país. Sí. Ahora, cuando llegamos al artículo 4, Gustavo, Sí. allí ocurre una situación que tiene que ver con los intereses de la provincia de Neuquén y las provincias patagónicas. El artículo H, ¿qué es lo que hacía al eliminar los fideicomisos? Que quiero decir que hay fideicomisos que son absolutamente innecesarios en la Argentina, Sí. y de hecho nosotros estamos de acuerdo con que eso hay que revisarlo. Pero hay fondos que están contenidos en fideicomisos que alimentan el financiamiento, por ejemplo, de lo que es la zona fría en la tarifa de gas, Claro. o lo que alimentan el fondo compensador para el transporte público de pasajeros, o el que beneficia a Neuquén, por ejemplo, en lo que es el gas licuado. ¿Qué es el gas licuado? Hay muchas localidades neuquinas, que por eso digo, no me sorprende a mí de un diputado que viene de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Claro. pero sí me sorprende de diputados neuquinos que votaron a favor de ese artículo. ¿Por qué? Porque vos tenés hoy plantas de gas licuado en el interior de la provincia de Neuquén. Cabiahue, el Huecú, el Cholar, tenés Sí. también los Miches, Sí, sí. Andacollo. Todas esas localidades, te diría por lo menos de las 57 que tenemos en la provincia, 35 tienen plantas con Zeppelin. Claro. Allí Sí, se sí. carga gas licuado, esos camiones con tubos grandes que vemos transitar muchas veces por las rutas neuquinas, cargan el gas licuado y abastecen a esas localidades. Entonces, cuando ellos dicen que son cajas negras de la política, en realidad lo que están haciendo es construir un nuevo relato. ¿Para qué? Para buscar nuevos enemigos. Es imposible que aquí el Poder Judicial, que de manera parcial ha rechazado el DNU, el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, los gobernadores y la gente que hoy está reclamando porque el ajuste está cayendo sobre la clase media, media baja de la Argentina, hayan conspirado contra el Ejecutivo Nacional para hacerles la vida imposible. No, ellos están errando el camino. Y esto que vos decías en esta segunda pregunta, justamente tiene que ver con eso, confusión, tiene Sí. que ver con la impericia, tiene que ver con la falta de conocimiento. Y ¿sabes qué? Yo no soy mal pensado, pero creo que en la letra fina de una ley que tenía más de 600 artículos, quisieron de alguna manera pasarnos por encima de nuestra de nuestra buena fe, porque nosotros tuvimos buena fe. Claro. Aprobamos los 3 primeros artículos, otorgamos la emergencia, otorgamos las facultades extraordinarias, pero después venían los capítulos donde las provincias argentinas y nuestros gobernadores habían planteado claramente a funcionarios nacionales, entre ellos Guillermo Franco, el secretario de Energía Chirilo, el Sí. asesor del presidente Milei, Santiago Caputo. En esas reuniones nunca estuvo el presidente de la bancada oficialista, Oscar Sagos, nunca estuvo. Sí. Y allí fue donde se acordó cuáles eran aquellas cuestiones que significaban atropellos para las competencias provinciales y los beneficios de la gente, porque quiero decirte algo, el colectivo, el gas, la electricidad, no solamente la paga, entre comillas, la casta, no, la paga el vecino de Villa Langostura, lo paga el vecino de San Martín de los Andes, lo paga el vecino de Villa Traful, lo paga el vecino de Bariloche, o sea, Claro. digo, y ellos fueron claros, y hay un elemento más, Gustavo, que es importante, no nos olvidemos el último debate,
porque ellos dicen que el presidente de la Nación dijo que iba a hacer esto en campaña. No, señores, en el último debate, cuando él fue consultado sobre si iba a tocar las tarifas de gas, de electricidad o la tarifa del transporte público, dijo que no. Cuando a él le preguntaron si él iba a tocar lo que tenía que ver con los aportes que hacen en la educación pública argentina, también dijo que no. Entonces, Sí. él está rompiendo el contrato electoral que de alguna manera firmó de cara a lo que fue el balotaje del mes de noviembre. Déjame te haga un par de preguntitas muy puntuales. Si no lo sabes específicamente, no hay problema porque por ahí es demasiado puntual. El tema de la quita de los subsidios al transporte, ¿no? Obviamente que va a afectar a todas las localidades. Villa La Angostura va a sufrirlo. De hecho, nosotros pagamos un boleto muy alto. En este momento no sé cuánto es, pero es mucho más alto que en otros lugares. Por ahí sí sabes un poco mejor cómo le va a afectar a la ciudad de Neuquén capital en todo este sistema nuevo del sistema del cole. Le va a afectar muy duro a ellos también. Y el tema del gas y el EPEN, porque con toda esta quita de los subsidios y de los fondos va a haber un impacto directo en el bolsillo de la gente. Yo calculo que a partir de abril se va a empezar a notar muy fuertemente. En los últimos 30 años, Gustavo, Sí. todos los fondos compensadores que se han ido creando, fundamentalmente que tienen que ver con el interior profundo del país, Sí, han sido absolutamente justos claro. y han tenido que ver con una realidad. El ejemplo, la Argentina, en su zona patagónica, produce el 85% del gas. Neuquén produce el 65-70%, el otro 15 o 20% lo produce el resto de la Patagonia Argentina, para que vos tengas una idea. O sea, el 85% del gas sale de la Patagonia. Claro. El petróleo, estamos en un 65%, de ese 65% el 50% es de Neuquén. Claro. En lo que hace a la energía eléctrica tenemos el 25%, con lo cual hubo una discusión federal que se dio en el Congreso Nacional, y así como puede pasar con la Patagonia, hay otras zonas de la Argentina que también han luchado por determinados fondos compensadores que hacen justamente a las asimetrías con la capital federal. Mirá, un detalle. Nosotros decíamos en el debate que el Ejecutivo Nacional no necesitaba el artículo 4, inciso H. ¿Por qué? Porque los fondos fiduciarios son competencias estrictamente del Ejecutivo. O sea, ellos pueden hacer uso discrecional como lo hacía el anterior gobierno. Claro. El punto es que lo que estaban buscando era que eso quedara blanqueado en una ley para después no pagar el costo político. ¿Por qué? Claro. ¿Y por qué te digo esto? Hace una semana, sin que la ley ómnibus se haya sancionado, el Ejecutivo Nacional decidió el recorte del fondo fiduciario y el fondo compensador al transporte público de pasajeros. Pero Claro. no lo hizo para toda la Argentina. No. Lo hizo para todas las provincias y dejó afuera el AMBA y Cava. Sí, sí, sí. O sea, hoy todos los argentinos, con el fondo compensador que alimentamos con nuestros impuestos, se sigue pagando y subsidiando el transporte al AMBA y a Cava. Sí. No así a Neuquén, por ejemplo. ¿Y cómo va a repercutir en la ciudad de Neuquén, por ejemplo? Vas a tener una distorsión de aproximadamente un 50 a un 55% del boleto. Claro. Con lo cual, naturalmente, en la estructura de costos del sistema del transporte público de la ciudad de Neuquén, y esto por supuesto es trasladable también a Villa La Angostura, Sí, sí. obviamente habrá que tener en cuenta en todo caso la cantidad, el costo del boleto se calcula con dos variables, Sí. kilómetros recorridos Sí. y cantidad de usuarios. Claro. Eso te da una cuenta, lo que hace a un valor del transporte público, incluyendo, por supuesto, la rentabilidad de la empresa Claro, que presta claro. el servicio. Y a eso vos tenés que descontarle, en todo caso, lo que te aporta el gobierno nacional en el sentido del fondo compensador para el subsidio. Claro. Ahora, si eso no lo paga el gobierno nacional, alguien lo tiene que pagar. Sí, Ahora, sí. ese fondo compensador, ¿cómo se nutre? De impuestos provinciales, de impuestos que pagan todos los argentinos. Con lo cual, cuando se dice que es una caja negra de la política, eso es mentira. Es Claro. una justificación en el relato que tienen. Bien.
Bien, bueno, Osvaldo, con el gobernador me imagino que estarás en permanente contacto, charlando a ver cómo vienen las cosas, la política. En la provincia mañana va a haber una reunión de intendentes en Chosmalal junto con el gobernador, se van a estar juntando, se habla de un pacto de gobernabilidad, me imagino que es prepararse para lo que viene, un poco con el tema de los recortes. ¿Cómo ves el papel que te va a tocar en lo que viene en el Congreso? Mira, nosotros tenemos una vocación común con el gobernador Rolando Figueroa, con los intendentes de la provincia de Neuquén, todos los Ujú. intendentes, en función de que el límite en cualquier ley nacional es Neuquén. Claro, Lo que sucede es que, claro, ¿qué termina consumiendo los portales más conocidos del país o los canales que más audiencia tienen? La discusión de la grieta. Si claro, vos observaste todo lo que fue el debate, sí, son dos tribunas, ¿viste? Una que agrede a la otra y la otra que responde con más agresiones. sí, Esto significa que en el medio estamos los diputados nacionales que representamos a nuestras provincias, que queremos debatir la letra fina de claro. cada una de las leyes o proyectos de leyes que se pueden plantear, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando se habla de pactos de gobernabilidad, que esto para quienes están gobernando hoy sería el pacto de la casta, Sí, trata ni más ni menos que justamente de un esquema representativo republicano y federal. Los ciudadanos de Villa Langostura, de Neuquén, de San Martín, de cualquier ciudad del país, han elegido sus intendentes. A uno le puede gustar más o menos un dirigente, la realidad es que uno tiene que ser respetuoso de ese voto popular. Lo mismo ocurrió con los gobernadores y lo mismo ocurrió con el presidente. claro, Entonces, este diputado lo que quiere hacer es ayudar a que al presidente le vaya bien, pero el presidente se tiene que dejar ayudar. No puede ser que la justicia le diga que no a parte del DNU, que el Congreso le rechace gran parte de la ley ómnibus que avasallaba competencias que son estrictamente provinciales. No puede ser que los gobernadores también estén opinando con desagrado sobre algunas decisiones que se toman sin ser convocados ellos a reuniones, que la gente se esté quejando por el ajuste que se está llevando adelante. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Todos conspiraron contra el Ejecutivo Nacional? No. Hoy no hay diálogo, hay medidas que se están tomando buscando equilibrar el déficit, ¿sí? Y es lógico, si vos le sacás el subsidio al transporte, le sacás el subsidio al gas, a la electricidad, que lo utiliza la gente común, el trabajador, el comerciante, el gastronómico, el hotel, y naturalmente esto lo van a tener que pagar ellos. O sea, claro, a ver, no es la casta, el dueño de un hotel en Villa Langostura, el dueño de un restaurante, el dueño de un negocio, de un kiosco, de un almacén de barrio, tienen que pagar las consecuencias de ese ajuste que se está llevando adelante en función de reducir el déficit. Gustavo, sí, en 5, 7, 10 días más se va a empezar a hablar de que han equilibrado el déficit fiscal. sí. La pregunta es, ¿a costa de qué? ¿A costa de ¿A la qué casta costo? o a costa del pueblo, de los comerciantes, de los empresarios? Sí, Entonces, aquí está la verdadera discusión. Y nosotros hemos transparentado esta discusión. Por eso es que damos el debate, atendemos las entrevistas, no nos escondemos. ¿Por qué? Porque en Neuquén somos libres. Y nosotros nos pusimos los pantalones largos hace mucho tiempo. Y vamos a discutir todo lo que tenga que ver con nuestros recursos, con los beneficios que tenemos como patagónicos, porque nos los hemos ganado en buena ley. No es que se lo ganó la clase política neuquina, se lo ganaron todos los habitantes de la provincia de Neuquén. Y cuando digo neuquinos los que nacimos en la provincia y los que eligieron esta provincia para vivir. Somos todos neuquinos los que vivimos acá y pagamos nuestros impuestos religiosamente, con lo cual claro. esperamos del gobierno nacional que tengan una mirada de la Patagonia de otra manera. Bueno, Osvaldo, muchas gracias por la comunicación. La verdad que bastante clarito y nada, esperando si llegas a estar acá por Angostura, seguramente te aprovechemos para preguntarte algunas cositas más y también molestarte en alguna otra oportunidad, porque me imagino que esto va a seguir. Siempre a disposición y buen día a la audiencia. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, ahí estábamos, con el diputado Osvaldo Giancafilo.